Bien, me sumo gozoso a este importante proyecto de conjuntar 3 acervos de pintura virreinal para hacer una muestra atractiva. Y se me ha pedido, y agradezco la invitación para ello al MUNAL, de hacer esta charla sobre dinastías de pintores en la Nueva España. Entonces, haciendo una pequeña introducción, simplemente habría que recordar que la llegada de los españoles a estas tierras significó el entronque de la cultura occidental al Nuevo Mundo. Esto es una obviedad, pero es necesario simplemente tener como planteamiento de contexto que junto con los españoles llegaron toda su cosmovisión, su sistema jurídico, valores, ideas religiosas, organización política, económica y social, su lenguaje, sus costumbres, sus prácticas, herramientas de trabajo, etcétera. Y en este sentido, dentro de esta división laboral, tenemos que entender también que está de por medio la llegada de este sistema que era representativo del mundo artesanal desde la Edad Media, que son los gremios. Como es sabido, los artistas y artesanos de los más variados oficios, y esto se va a calcar aquí en la Nueva España, estuvieron congregados por la religión en cofradías y por la ley en gremios, entendiendo por gremio toda asociación, no opcional, sino obligatoria, de trabajadores de una misma profesión, arte y oficio, cuya vida se rige por sus respectivas ordenanzas, prescritas y sancionadas por la autoridad pública. El que los oficios en la Nueva España quedaran organizados de acuerdo a esta fórmula tardomedieval de los gremios, obedeció simplemente a que esta era institución vigente en el momento en que España se vio precisada a trasplantar su cultura al Nuevo Mundo. Compleja herencia dentro de la cual venía, claro está, como hemos dicho, sus sistemas jurídicos, económico y laboral. Es así que los gremios, que no solo rigieron por espacio de casi 3 siglos en la práctica del oficio, al vigilar las relaciones laborales y el uso exclusivo del mismo, sino que dieron cohesión a las aspiraciones sociales de, para nuestro caso, los pintores y doradores activos en la Nueva España y contribuyeron a encauzar las apetencias artísticas de la sociedad en la cual y para la cual aquellos trabajaban, funcionaron como una base y sustento legal y laboral del quehacer práctico del artista y artesano en este mundo novohispano, pero también como un cuerpo regulador de los modos de producción de las obras y de obligado marco de referencia para las técnicas. Para hacer frente a la competencia, había que iniciarse en los secretos de la profesión. No bastaba con la habilidad ni los conocimientos que antes se adquirían en escuelas con formación específica. En los gremios y corporaciones nació una forma especial de pedagogía, recibida no en escuelas, sino en talleres, y no de manera teórica, sino práctica. Y todo ello sobre la base de la misma división jerárquica de la que participaban todos y cada uno de los gremios, uno para cada uno de los distintos oficios, y que era esta división de aprendices, oficiales y maestros. El aprendizaje comenzaba conforme a la tradición medieval con trabajos manuales de toda clase, desde la limpieza y cuidado de los materiales, instrumentos o herramientas propias del oficio, hasta, por ejemplo, en el caso de los pintores, familiarizarse con la preparación de los colores, la fabricación de los pinceles, la preparación de los lienzos. Venía después el encargo de pasar algunas composiciones del cartón al cuadro, pintar los paños y partes secundarias, algunos fragmentos de figuras, hasta terminar finalmente con la ejecución de obras enteras, con numerosas figuras, sin otra base que simples bosquejos o indicaciones del maestro. Terminado el plazo acordado, se verificaba un examen que se llevaba a cabo por parte de otros maestros del oficio para ver que el alumno estuviese ya adiestrado en el mismo. En tal caso pasaba ya a ser considerado como oficial. En el caso contrario, el maestro se veía obligado a terminar de instruirlo, pero pagándole ya el salario establecido. Y esa era la diferencia. El oficial ya recibe una remuneración por su trabajo, por su participación, realizando las distintas tareas que se le van encargando, pero hay que entender que se trata ya de una especie de lo que hoy calificaríamos como un obrero calificado, justamente.
Estos podían ser oficiales o fijos y se convierten en colaboradores más o menos independientes, pero hay que diferenciarlos de los discípulos, pues no todos los colaboradores que están con un maestro son discípulos suyos, y tampoco todos los discípulos permanecen como colaboradores en su taller. El colaborador es muchas veces un artista equiparable al maestro, ya está adiestrado en el oficio, pero a menudo todavía es manejado como un instrumento impersonal en manos del jefe del taller. En sus inicios el gremio era abierto, esto es, el número de sus miembros no estaba limitado, sino que bastaba con ejercer un oficio para pertenecer al gremio correspondiente. Pero como no podía crecer demasiado sin que se saturara el mercado, pronto se convirtieron en asociaciones exclusivas y su objetivo fue defender las posiciones conquistadas por un círculo cerrado que se convirtieron casi a manera de familias artesanas ante los ataques de cualquier advenedizo que pretendía invadir este rama de oficio. Solo aquellos que pertenecían al gremio en calidad de maestros podían gozar de las prerrogativas que la asociación concedía y ganarse el sustento mediante la venta de los productos del ramo. De ahí que esto hacía cada vez que fuera más exigente alcanzar este último y máximo grado dentro de esta organización interna. Y esto se convirtió en una limitante. Debido a lo anterior, no debe extrañar que con el tiempo los maestros prefirieran como ayudantes y colaboradores a sus propios hijos o a los de familiares o conocidos. Esto provocó que el gremio se fuera constituyendo en organismo cerrado y monopolizador y se acentuara esta transmisión de los conocimientos que cada vez fue más regular de padres a hijos. En este caso, lo lógico es que los hijos hicieran su etapa de aprendizaje justo en el calor del taller paterno o en el de algún maestro cercano al núcleo familiar, dando paso a la consiguiente formación, de esta manera, de las dinastías familiares entregadas al mismo oficio. En el arte del periodo virreinal de la Nueva España, tenemos numerosas pruebas de ello. Para el caso de la pintura, y lo vamos a ver, destacan, por supuesto, los casos de los Echave, los Juárez, los Lagarto, los Correa, los Arellano, los Berrueco, etc. Pero lo mismo ocurría en otras de las distintas ramas del quehacer artístico novohispano. En el caso de los entalladores no podemos olvidar a los Ramírez, los Maldonado, los Velasco, los Roa, los Nadal, los Balbás, así como también esto ocurriría en los demás gremios, arquitectos, plateros, carpinteros, etc. En el caso de los maestros que no tuviesen hijos varones a quien heredar el oficio, a quien transmitirle este conocimiento, ocurría una práctica que venía también desde el mundo europeo, que allí fue bastante frecuente. Esto es, el maestro acostumbraría a casar a su hija mayor con el principal ayudante, ¿sí? De esta manera, con este alumno aventajado, ya formando parte de este mundo familiar, se garantizaba que a la muerte del maestro, este yerno suyo, y que además era su colaborador y seguramente su discípulo, quedaba ya como cabeza de familia, faltando el jefe de la misma, quedaba como cabeza de familia, pero también como cabeza del taller. Esto, en el caso de la pintura española, basta recordar este caso muy claro de Francisco Pacheco, que casa a su hija Juana con Diego Velázquez, y a su vez Diego Velázquez casará a su hija con Bautista Manso. O el caso de Goya, que también entronca familiarmente con los Bayeux. Y algo que no estamos tan seguros, pero parecería que esto debió de funcionar, es esto de si los hijos de los maestros también estarían obligados a presentar examen, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del gremio de los cederos,
se eximía a los hijos de los maestros de hacer un contrato de aprendizaje y después en el examen, esto ya también era mucho más fácil, se hacía casi de una manera tersa, sin necesidad del examen tan oficioso, etcétera. Entonces, esto ayudaría mucho a reforzar esta idea de las dinastías. Empecemos con el caso de los Echave. Originalmente tendríamos la existencia de dos. Por mucho tiempo se entendió que había dos pintores de nombre Baltasar, el mismo apellido, y para diferenciarlos se les llamaba el viejo y el mozo. Baltasar de Echave Orio, el primero, el viejo, y parecería que el segundo sería Baltasar de Echave, al que conocemos ahora como Rioja. Sobre esto me detendré un poquito más adelante para que quede claro. Pero el punto está en que conforme fueron reuniéndose más datos y la información fue fluyendo, poco a poco se fue llegando a la conclusión de que en realidad habían sido tres los pintores del mismo nombre de Baltasar, más otro de nombre Manuel. Y para diferenciarlos, Toussaint, que fue quien hizo este desglose, con el caso de Manuel no había problema, pero entonces ya teníamos a tres pintores con el mismo nombre, Baltasar y el apellido Echave. Toussaint propuso conocerlos por los apellidos maternos. Entonces, Baltasar sería Baltasar de Echave Orio, el primero, casa con Isabela de Ibía o Isabela de Sumaya, y entonces los hijos heredarían este segundo apellido, que en la práctica no es cierto, pero vamos a aceptarlo en términos de comodidad académica, y entonces sería Manuel de Echave y Vía y Baltasar de Echave y Vía, el cual a su vez contrae matrimonio y dentro de su descendencia tendrá otro hijo que también será el tercer pintor con este nombre, que es al que conoceremos como Baltasar de Echave. Y como Echave y Vía se ha casado con Ana de Rioja, entonces el tercero de los de nombre Baltasar sería Baltasar de Echave Rioja. Y con esta estructura Toussaint nos entregó ya un cuadro bastante aceptable, que es el que ha venido funcionando prácticamente hasta nuestros días. Empecemos un poco rápidamente recordando la importancia de Baltasar de Echave Orio. Él debe de haber nacido alrededor de 1558, según unos autores, porque él en un momento dado declara tener su edad, se hace la resta correspondiente, entonces nos llevaría aproximadamente a que ha nacido hacia 1558. Sin embargo, Toussaint nos dice que hizo testamento en 1573. Existe la referencia de que ha hecho un testamento en este año. Y para ello debería contar con 25 años de edad, lo que entonces nos obliga a trazar la fecha de nacimiento hacia aproximadamente 1547 o 48. Esto es 10 años atrás. No podría estar haciendo un testamento con 15 años de edad. Pero en fin, él escribirá un libro ya estando aquí en México, y ahí aparecería un grabado que se ha venido manejando como su autorretrato. Entonces ahí lo vemos a él con el pincel y el estilete, porque se nos revela entonces como un hombre culto que maneja también la pluma, escribe. El libro este de discursos de la antigüedad de la lengua cántabra vasconcada se publica aquí por la imprenta de Enrico Martínez ya en México en 1607, y entonces se nos revela como un hombre que maneja tanto el pincel como la pluma. Y es así que Arias de Villalobos, en un poema un poco posterior, nos dirá: él es pintor y es autor, y también escribe y pinta, que con estilo y color honra el pincel y la tinta, y en ambos tiene primor. Y en esto se ha entendido que hay una defensa sobre este tema que aquí no había aparecido y que poco a poco ha empezado a tomar importancia, que es el de la liberalidad del arte de la pintura, la defensa de la nobleza del arte de la pintura. La literatura sí, porque se decía que el poeta, el escritor, primero lo concebía en la mente y ya después su pluma simplemente era el instrumento mecánico. Bueno, los
pintores, sobre todo en Italia, van a empezar también a incidir en este tipo de ideas, pero curiosamente para el caso de la Nueva España, este podría ser uno de los primeros argumentos visuales que tendríamos justamente de esta lucha. Bien, el caso está en que su producción, aunque si bien es cierto que él ha llegado a México hacia 1580 y se ha casado en 1582, no hay obra de él en estos últimos años del siglo XVI, sino que es hasta principios del siglo XVII donde empezamos a tener obra suya, como este Martirio de San Ponciano del Munal, que tiene fecha de 1605, pero sabemos que de él eran las pinturas del retablo de Santiago de Tlatelolco, que gracias a Bernardo Couto, sabemos que dos de los cuadros que hoy se conservan en el Munal proceden de ese retablo, y que Couto hizo sustituir los cuadros originales con copias hechas por los alumnos de la academia. Y Torquemada nos da la fecha de este retablo de Tlatelolco, que se estaba haciendo en el 9 y se dedica en el 10. Aproximadamente también del 10 y un poco hacia adelante, habría que considerar este otro par de pinturas igualmente en el Munal, que proceden de la Profesa. No sabemos en dónde estuvieron originalmente, pero se ha venido suponiendo que debieron de haber formado parte de algún retablo similar al de Tlatelolco. Y aunque Toussaint les asigna la fecha de 1595, porque dice que fue entonces cuando se dedicó la iglesita de la casa de los jesuitas, que se llamaba Casa Profesa, esta iglesia pequeña, en realidad creo que hay que retrasar esta fecha hasta 1610 en adelante, que es cuando se hace ya el edificio más en forma. La anterior había sido una capilla muy modesta y pequeña, entonces creo que deberían de ser del 10 en adelante cuando habríamos que fechar estas dos tablas de la adoración de los reyes y la oración en el huerto, que proceden simplemente de la Profesa, y que es cuando se empezó a decorar, ¿sí? Una vez que ya se terminó, para aprovechar la beatificación del futuro santo Ignacio de Loyola, en ese momento apenas beato, 1610. Ejecutó algunos cuadros de martirio, ya vimos el de San Ponciano, el de San Aproniano fechado en 12, perteneciente a las colecciones del Munal, pero se conserva en la Embajada Mexicana en Londres. Está el cuadro de Santa Úrsula, y se le ha venido para últimas fechas también concediendo la autoría del hermosísimo San Sebastián, que existía en el retablo del Perdón y que se destruyó en un incendio de 1967. Es decir, con ese incendio se perdieron obras muy valiosas, el altar del Perdón, donde estaba la Virgen del Perdón de Pereis, pero en el remate del mismo estaría este San Sebastián, que se venía diciendo que era de la Sumaya, después que no, que era de Francisco de Sumaya, se propuso incluso como autor Alonso Vázquez, pero José Guadalupe Victoria fue quien hizo la atribución, y me parece pertinente, a Echave de este hermosísimo San Sebastián, que ya lo perdimos desafortunadamente para siempre. Pero obras de Baltasar de Echave sería este San Jerónimo, que está en la Catedral de Zamora, o esta hermosísima Virgen, que está en la colección Bleinstein. Y la última obra fechada que tenemos de Echave Orio sería este de Jesús atado a la columna, datado en 1618. Y se decía que él moría en 20, porque ya en 20 empezaba aparentemente a firmar su hijo Baltasar de Echave y Vía. Sin embargo, parece que todavía para el 22 él está vivo. Debe haber muerto entre el 22 y 23, que es cuando ya tenemos una especie de inventario de sus bienes y ya se le da por muerto. Pero hizo varios retratos que están firmados simplemente Echave, en la colección de retratos de los arzobispos de cuerpo entero que se conservan en la catedral. Desafortunadamente no en muy buen estado de conservación. Destacarían este par que están justamente en este rubro. Pero se le considera autor de otras muchas pinturas, como por ejemplo las que luce el actual retablo de Xochimilco, que debería de ser de finales del 16, en todo caso principios del 17.
Pero hay que descartar de su catálogo esta Virgen de Guadalupe, que por mucho tiempo también la tendríamos como una obra muy temprana. Esta Virgen de Guadalupe que apareció y nos sorprendió a todos, según últimos estudios del doctor Jaime Cuadriello, en realidad es un montaje, no es un cuadro que sea realmente adjudicable a Baltasar de Echave Orio. Él desmonta toda esta idea de autoría para nuestro pintor de origen vasco. Bueno, y justamente al llegar a este par de cuadros es donde Manuel Toussaint hace ya el límite y empieza la presencia del hijo. Ha muerto el padre y empieza el hijo a trabajar. Y entonces considera que los dos, el primero, el del lado izquierdo, estaría fechado supuestamente en el 20 y este otro tendría fecha del 22. Ambos se conservan en el Munal. Bien, la crítica actual tiende a regresarles ambas obras a Baltasar de Echave Orio, pero particularmente la primera, la que tiene esta sirenita en la parte baja. Y es que si fuera cierto que tenía fecha de 1620, para ese momento Echave Orio todavía vive. Y entonces los argumentos que da Toussaint para darle ya como autor al hijo este cuadro no se sostiene. Y no solo eso, sino que cada vez se suman más voces para decir que aquí hay demasiada calidad para que esto sea de Echave y Vía. Esto es, hay que regresarle como originalmente estuvo al padre la autoría de esta hermosísima Inmaculada. Pero he de decir que yo al menos no he tenido la fortuna, nunca le he visto ni la firma ni la fecha. Toussaint dice que está firmado y fechado. Incluso Carril Gariel reproduce la supuesta firma, pero hoy en día esta firma no se observa. Este otro segundo cuadro sí tiene la firma de Echave, pero yo nunca he visto la fecha de 1622. Y sobre este cuadro en particular, el segundo, yo tengo la particular opinión de que en todo caso lo ha empezado el padre y quizá ya lo tuvo que terminar el hijo. Esto sí, porque la calidad de los angelitos, sobre todo en todo este celaje azuloso, estos modos de trabajar y la debilidad del dibujo de estos angelillos corresponderían más a Echave el segundo. Lo mismo este otro hermoso par de lienzos, este retrato de dama tan importante para nuestra plástica novohispana, es el primer retrato de dama autónomo que contamos, y este San Juan viendo la visión de la mujer del Apocalipsis. Ambas obras Toussaint se las quitó del catálogo al padre y se las dio al hijo. Bien, creo que nuevamente tendríamos que ser justos y regresarle la autoría de los cuadros al padre. Esto es, incluso podríamos aceptar que el hijo ha participado en ellos, por ejemplo, en el fondo del paisaje azuloso que está detrás del San Juan, que es parte de las características que observaba Toussaint y que consideraba importantes para hacer el deslinde entre padre e hijo. Bueno, pero aún aceptando que el hijo ha colaborado, perdón, el cuadro es del padre. El hijo es un colaborador dentro de su taller. Pero en fin, estos otros cuadros que habían sido quitados del catálogo de la producción de Echave Orio, hay que regresárselos. Y así es como tenemos ahora este esquema. Baltasar de Echave Orio se casa en 82 con Isabel de Ibía y tiene de menos, lo que dice Toussaint, 3 hijos: Francisco de Echave, Manuel de Echave y Baltasar de Echave, o Ibía o el de los azules, ¿sí? Sin embargo, desde aquí quiero hacer un pequeño señalamiento. Manuel de Echave está contrayendo matrimonio en 1604. Este es un dato que no conoció Toussaint. Si él es el que se está casando en 1604, quiere decir que él es el hermano mayor. Si sus padres se estaban casando en 1582, él perfectamente se está casando a los 21 años, 22 años de edad. Entonces quiere decir que ha nacido al año siguiente, en 1583, y es el que se está casando aquí. Pero vean hasta cuándo se está casando Echave y Vía. Quiere decir que hay una diferencia de edades muy marcada entre el hermano mayor y el hermano menor, como lo planteaba Toussaint. Él se va a casar
con Ana de Rioja, y entonces, según Toussaint, ya dándole los apellidos maternos, sería Manuel de Echave y Vía, Baltasar de Echave y Vía, porque es Isabel de Ibía la madre. Él se va a casar con Jerónima de León, Manuel, y Baltasar de Echave y Vía casará con Ana de Rioja, y de este último matrimonio nacería el último de los Baltasar de Echave, que sería Baltasar de Echave Rioja. Desafortunadamente, de Manuel de Echave casi no tenemos obra ni información. Es muy poco lo que sabemos de él. Este cuadro que está en Churubusco es una imposición de la Casulla San Ildefonso y está fechado en el 28. No nos muestra un artista de grandes alturas, pero en fin, es una obra interesante, importante dentro de lo poco que conocemos de él. Y se dio a conocer esta Purísima, de colección particular, que supuestamente está fechado en el 25, pero que tiene la peculiaridad de estar firmado Manuel y Baltasar de Echave. Nelly Sigó, que hizo un interesante y breve estudio sobre este cuadro, maneja entonces la sospecha, la idea de que es un cuadro hecho entre padre e hijo o entre los hermanos, ¿sí? Manuel y Baltasar serían hijos de Baltasar de Echave Orio, y entonces son hermanos. Pero como hemos visto, capaz de que la situación no es así de sencilla. ¿Por qué no pensar que esto es otro esquema que podríamos empezar a considerar? Baltasar de Echave Orio tiene hijo a Manuel de Echave y Vía. Manuel de Echave y Vía, que se casa en 1604 con esta mujer de apellido de León, es quizá no el hermano, sino el padre del de los azules, porque este es el que se está casando hasta el 23. Y entonces podría estarse casando a los 18, 19 años de edad. Bueno, esto es tan plausible como aceptar que es hijo de Baltasar de Echave Orio, pero entonces se tendría que estar casando a la edad mínima de unos 30 años. O sea, las dos posibilidades existen. Baltasar de Echave lo podemos seguir considerando como Ibía, o ahora habrá que considerarlo no como hijo del primero de Echave Orio, sino como hijo de Manuel. Y entonces tendríamos que empezar a llamarlo Baltasar de Echave de León. Pero en fin, de cualquier manera, Toussaint a él le llamó el Echave de los Azules, por esta predilección para incluir paisajes azulosos en su obra. Vean cómo en este cuadro de la plática entre los dos ermitaños, Antonio y Pablo el ermitaño, ha dividido la composición mediante una diagonal con dos partes prácticamente que miden lo mismo. Aquí las figuras principales, de hecho el cuadro podría haber terminado aquí. Sin embargo, la mitad del cuadro prácticamente se la concede a la presencia de este hermosísimo paisaje que vamos viendo cómo se va yendo en distintas tonalidades de azules hacia el fondo. Entonces, es cierto, ahí hay una predilección hacia estos paisajes, seguramente por influencia flamenca, que estaba muy presente desde finales del 16, pero que parecería que este nuevo representante de la dinastía de los Echave la recoge y la empieza a incorporar en su producción. La mayoría de sus cuadros van a presentar precisamente eso, que es lo que les permitió a Toussaint diferenciarlo. Y dijo, espérense, es que aquí hay otro Echave distinto al primero, pero también al que vendría siendo el tercero. O sea, entre los que antes se conocían como Echave el Viejo y el Mozo, él abre un hueco y ahí está el tercero, que vendría siendo aparentemente hijo del anterior, pero a su vez padre del último, que ahora a lo mejor sí es padre del último, pero no hijo del primero, sino más bien de Manuel. Pero como sea, estos cuatro evangelistas que proceden de la Basílica de la Guadalupe, hoy se conservan en el Munal, 3 de ellos, el cuarto está en el Museo Regional de Querétaro, y de la colección Blaisten salieron a la luz recientemente estas dos hermosas láminas fechadas en 1625, y de una colección que conocíamos como Ugarte y que habían sido publicadas, ahora sabemos que están en la colección Mayer en Denver, estas otras dos láminas con escenas de la Pasión, fechadas una en el 37 y otra en el 38, que son escenas de
Camino al Calvario y ya del Calvario como tal. Es un artista que gustó de trabajar en lámina de cobre, en formato pequeño, y sí gusta de incluir precisamente estos fondos azulosos. Y esta es una novedad. Este es un cuadro que está fechado en el 42 y está en una colección particular en Venezuela, y que repite una composición que más adelante veremos en Hipólito de Rioja, otro artista interesante. Pero en fin, lo interesante es que está firmado Baltasar de Echave, y aquí sí necesariamente tiene que ser el que conocíamos como el de los azules, porque Echave Orio había muerto en el 20, 22, 23, cuando más, y no puede ser Echave Rioja, que ha nacido en el 32. No puede estar firmando a los 10 años este cuadro. Entonces, necesariamente, el cuadro firmado Baltasar de Echave con esta fecha tiene que ser de Echave, que antes llamábamos Ibía. Él se casa en el 23, tiene varias hijas y 2 hijos al final, pero aquí estaría naciendo en el 32 Baltasar de Echave, que vamos a llamarle Rioja, como sugiere Toussaint. Y él a su vez va a contraer matrimonio con Ana del Castillo o Ana Vela del Castillo. Y aquí se rompe la dinastía, porque ya este Juan aparentemente va a morir muy joven y no va a tener ninguna participación ya en el campo del mundo de las dinastías pictóricas. Pero pasemos ahora a ver rápidamente la obra de Baltasar de Echave Rioja. Todo mundo veníamos aceptando que se debió de formar con su padre, con Baltasar de Echave Ibía, o el de los azules. Pero gracias a Guillermo Tovar de Teresa sabemos que Echave Ibía muere en el 43. Entonces difícilmente pudo haberlo terminado de formar a su hijo, puesto que lo dejó huérfano a los 11 años de edad. Si ha nacido en el 32 y está muriendo él en el 43, del 32 al 43, 11 años no son suficientes para haberlo terminado de formar. Sí le enseñó los rudimentos del oficio, seguramente todo esto fue al calor del taller paterno, pero necesariamente ahora hay que buscarle un maestro. ¿Quién fue realmente quien le enseñó a pintar? Al quedar huérfano de padre tan joven él, bueno, pues hubo que necesariamente buscarle un maestro. Y aunque no hay ningún contrato de aprendizaje de por medio, todo va empezando a apuntar que va a ser José Juárez, el gran José Juárez, el maestro de Echave, el tercero Rioja, porque este que es el primer cuadro que conocemos de Echave Rioja, que se conserva en Davenport, que está fechado en 1659, esta composición repite a su vez 2 composiciones de José Juárez. Este no lo conocíamos salvo que por fotografías. Ahora ya después de una subasta reciente ya lo volvimos a recoger, se había perdido el rastro del mismo. Primero lo habíamos detectado en Davenport en Estados Unidos, pero lo vendieron, finalmente salió a subasta y ha sido ya localizado. Pero este sí está en el MUNAL y está fechado por José Juárez en el 55. Y quiero que simplemente observan cómo de aquí ha tomado buena parte de la composición central, pero de aquí ha tomado la figura del rey mago que está a la extrema derecha, que es prácticamente la misma. Y difícilmente pudiéramos aceptar que es que los dos han copiado el mismo grabado y pues ahí está la presencia porque los dos se basaron en el mismo modelo. No, es que aquí encontramos elementos que van más allá del simple uso de un mismo modelo. Es el lenguaje colorístico, son los mismos tonos, azul, rosas, verdes, los que encontramos aquí, quizá con distintas tonalidades, pero básicamente es lo mismo. Entonces, esto viene a un poco a reforzar esta idea de que se ha formado con José Juárez. Y además está un dato muy interesante que conocemos gracias al doctor Efraín Castro Morales. Cuando él publica el testamento de José Juárez, que muere en 1661, él ahí, en las distintas partes de este testamento, hay una en donde se maneja el que hay quienes le deben dinero a él, pero también que él debe dinero, entonces ordena que se tome dinero de sus bienes y se pague a quien él debe, pero que se cobre a quienes le deben. Y justamente Echave Rioja le debe dinero. Y dice algo así, que se lo está desquitando con obra.
Esto, si lo leemos entre líneas, casi que lo que se asoma es que era un oficial en el taller de José Juárez. Y si esto está fechado en el 55 y Echave Rioja está haciendo esto en el 59, ¿por qué no pensar que a lo mejor Echave Rioja ya estaba en el taller de José Juárez trabajando con él y por eso conoció perfectamente este par de composiciones como para reproducir después, fusionarlas en una composición propia? Bien, del 65 del Munal es este cuadro del entierro de Cristo, del que se ha localizado ya su fuente grabada, y este otro que es del 66 que representa a San Pedro Arbués, fue un encargo de la Inquisición. Toussaint reproduce unos papeles en donde sabemos que se le van a pagar 100 pesos, pero a la hora de la hora, cuando ya recogen el cuadro, lo ven y dicen, bueno, aquí están 80 pesos y nada más. Oigan, pero habíamos quedado que eran 100. No, no. Entonces, seguramente un poco sintiéndose afectado en el amor propio, Chávez recoge el cuadro, lo rehace y lo vuelve a entregar. Y le siguieron escamoteando 2 pesos porque los inquisidores dijeron, bueno, perfecto, mira, vemos que lo hiciste tú de motu propio, invertiste más dinero y más tiempo, denle 18 pesos más, o sea, de los 80 a 18. Le siguieron escamoteando 2 pesos, pero en fin, algo recuperó. Y algunos estudiosos centroeuropeos decían, aquí está copiando a Murillo, ahí está la influencia de Murillo. Claro, es Murillo quien ha hecho 2 versiones de este mismo pasaje. Pero perdón, no hay ninguna influencia, no se conocieron, no hubo ningún contacto ni modo de conocer la obra del mexicano, la obra del sevillano, y son estrictamente contemporáneos. Lo que ha ocurrido es que ambos están dependiendo del mismo modelo. Se acaba justamente de beatificar a Pedro Arbués y sale un librillo con grabado, y de ahí ambos, Murillo en Sevilla y Chávez Rioja en México, están copiando. Y si hemos de ser sinceros, hay más originalidad en el mexicano, en el novohispano, que en Murillo. Murillo depende mucho más del grabado, está mucho más cercano. Aquí vemos cómo el cuerpo del santo se ha girado y esto le da una nueva forma de entender. Es Chávez Rioja el autor de estos cuadros que decoran la sacristía de la Catedral de Puebla, fechados en el 75, está el contrato. Y este cuadro central deriva de fuentes de Rubens. Rubens ha hecho diseños para unos tapices, pero le han quedado también que los manda a grabar. Y es así que Abraham Wolbers saca este grabado que, claro, invierte la composición original de Rubens, le da, a la hora de hacerse el grabado y de imprimirlo, se invierte la dirección de la composición. Y entonces es de aquí de donde la mayor parte de los artistas se van a basar para realización de una serie de cuadros con esta misma temática. Pero de los primeros en utilizarlas aquí en el caso de la Nueva España va a ser Chávez Rioja, justamente. Es autor, entre otras pinturas, de este medio punto que está en la Catedral de México, y en el mismo espacio, en la Capilla de San Pedro, hay una serie de lienzos sin firma, pero que Nelly Sigo ha atribuido justamente a Chávez Rioja. Y no sabemos bien a bien cómo está entroncado familiarmente, pero habría que sumar a este mundo familiar a Hipólito de Rioja. Guillermo Tovar de Teresa dice que son primos o es tío y sobrino, ya no recuerdo cuál es la relación que él establece, y tampoco dice qué fuentes ha empleado para llegar a esa conclusión. Pero en fin, Hipólito de Rioja es autor de 4 escenas de martirios, 2 femeninos y 2 masculinos, que se conservan actualmente en el Munal. Y hay muy poca obra de Hipólito de Rioja. En el Estado de México se ha dado a conocer otra pintura por ahí recientemente, etcétera. Pero en fin, el Rioja pues es una zona de España, no necesariamente es que él haya sido originario de allá, como ha ocurrido con mucha frecuencia. Posiblemente estemos ante una especie de toponímico que terminó siendo apellido, utilizándose como apellido. Entonces, bueno, lo que sí es cierto es que Baltasar de Echavea, que conocemos como Rioja, sí conoció a Hipólito de Rioja, porque aparece como testigo en el matrimonio de Hipólito y después como padrino de bautizo de 2 de sus hijos, lo cual sí nos los muestra mucho más
cercano a lo que simplemente por coincidencia de este segundo apellido podríamos manejar. Dejemos a los Echave. Hablemos de otra importante dinastía que son los Lagarto. Tenemos a Luis Lagarto como padre de 3 artistas que son Luis de la Vega Lagarto, Andrés de la Vega Lagarto o Andrés Lagarto, como firmaba él nada más, y también finalmente de Francisco Lagarto. ¿Sí? Él ya llegó a México casado con Ana de la Paz, ya llegaron ellos casados aquí, pero aquí empezaron a tener a sus hijos, ¿sí? Ya estando aquí en México es donde ha nacido toda su descendencia. Bien, no se trata de pintores normales, sino que son esta familia de iluminadores, como se les llamaba también en la época, que realizan este tipo de trabajo de decoración de los famosísimos libros de coro, ¿sí? Aunque ya muchos han llegado mutilados, afortunadamente tanto la Catedral de México como la Catedral de Puebla, sobre todo, tienen algunos ejemplares todavía con la decoración de los lagartos. Entonces, en el Munal se conserva esta anunciación, en Denver existe otra muy similar, ambas fechadas en el 1610-11, esta otra escena del entierro de Cristo que procede de un grabado de Sadeler, y este es el tipo de decoración maravillosa que en su libro, Guillermo Tovar, en este hermoso libro de Los Lagarto, una familia de iluminadores novohispanos, el rescate de la fantasía, como él le llama, el rescate de la fantasía, vemos cómo justamente está estos fondos dorados y después toda esta riquísima decoración, que si suprimiéramos al San Juan Bautista y las alas de estos jóvenes mancebos aquí en las esquinas, pues sería un cuadro más bien profano. Frutos, animales, y cuando los empezamos a observar con cuidado, van apareciendo de repente extrañas figuras que están siempre impregnadas de mucha fantasía, ¿sí? ¿Sí? Esta es totalmente ya del mundo pagano, y vean cómo aquí están unos niñitos sentados y después cómo florece algo que tiene cabeza humana, pero tiene un cuerpo como de ave con alas, pero cola de reptil. En fin, son seres totalmente fantásticos. Y por ahí, con cuidado, vamos encontrando que hay mariposas, pájaros, etcétera, insectos, catarinitas, o motivos francamente paganos. Y son letras capitulares. Esta es una letra M, y ahí está un sátiro. Luis de la Vega Lagarto nos ha entregado esta hermosísima, purísima concepción, que no tenemos la fecha completa, pero es en la década de los 20. Firma esta otra en el 34, de la colección Bello en Puebla, de Andrés Lagarto, muy similar a la anterior de su hermano, pero del 22 es esta, y se le atribuye a Andrés Lagarto esta otra. O sea, vemos que también es un núcleo familiar en donde padres e hijos han continuado este mismo tipo de labor, tan minucioso, tan delicado, tan lleno de exquisitez. Y el último sería Francisco Lagarto, que pues no sé si es exagerado llamarle también artista, porque lo único que conocemos hasta ahora de él es este mapa que aparece en un libro que habla sobre los problemas frecuentes de inundaciones aquí en la Ciudad de México, cuando todavía era un islote, estaba rodeado por todavía las aguas de las lagunas, etcétera. Y entonces, dentro de estos libros son acompañados por estos planos, estos mapas, y están firmados por Francisco Lagarto, que obviamente es el Francisco Lagarto, hijo también de Luis y hermano de Luis de la Vega y Andrés Lagarto, pero que pues no es exactamente una obra de arte, aunque pues no carece de calidad. En fin, vengamos ahora a esta otra importantísima dinastía, que es la de los Juárez, iniciada por Luis Juárez, continuada a través de José Juárez, cuya hija casa con su discípulo Antonio Rodríguez, y de este último matrimonio nacerán Nicolás y Juan Rodríguez Juárez. Y es así que esta dinastía, que atraviesa todo el siglo XVI, viene a concluirse con la muerte de Nicolás Rodríguez Juárez en 1634.
Esto es, atraviesa todo el siglo XVII y principios del XVIII. Y es el bisabuelo, el abuelo, el padre, y aquí están los últimos miembros de este núcleo familiar. ¿Sí? Entonces resultan ser bisnietos de Luis Juárez, nietos de José Juárez, hijos de Antonio Rodríguez. Bien, Luis Juárez, que firmaba Ludovicus Juárez, no sabemos si es mexicano o no, yo quisiera pensar que sí, todo parecería indicar que sí. La partida de amonestación no dice nada al respecto y ahí esperaríamos que hubiera hecho alguna aclaración y no se dice absolutamente nada. Pero sabemos que se está casando aquí en México en 1609 y de él son una gran cantidad de cuadros. Fue un artista muy prolífico, tuvo un enorme éxito en su tiempo y que es la cabeza de la dinastía de los Juárez, fue fijando toda una serie de temas y motivos que se van a repetir después muchísimo en la plástica novohispana. Aunque este par de cuadros Toussaint se los atribuyó a Alonso Vázquez, hay que regresárselos a Luis Juárez. Sí, este ángel de la guarda es prácticamente idéntico a este San Gabriel, del cuadro de la Anunciación. Sí, es exactamente la misma figura. Entonces, ¿para qué pensar que esto es de Alonso Vázquez y Luis Juárez lo ha copiado? No, pues es que son igualitos. La misma postura de las manos, cambia nada más el color de la indumentaria, pero es el mismo trabajo de telas, el rostro, el pelo ensortijado, etcétera. Dentro de sus características encontramos que gustaba que sus composiciones estuvieran regidas por ejes diagonales, generalmente que descienden de izquierda a derecha, y esto comunica el mundo terrenal con el mundo celestial. Y vean cómo simplemente va sustituyendo las figuras. Aquí era Cristo, pero aquí es San Ildefonso y aquí es San Raimundo de Peñafort. Las actitudes de las manos se modifican levemente, pero son cuerpos arrodillados de 3/4 con la cabeza y los ojos hacia el cielo, los brazos abiertos, separados del cuerpo, con las manos en distintas posturas, pero vean que casi se repiten algunas de ellas, o al ir incidiendo en ciertas temáticas. Este es uno de sus cuadros más tempranos, está fechado en 1615, es una educación de la Virgen que está en Querétaro. Este está en Atlisco, es de años posteriores necesariamente, pero vean cómo repite un poco su propio manejo compositivo, aunque ha hecho algunas alteraciones, quitando, suprimiendo figuras, etcétera. Pero este Padre Eterno es prácticamente este que está aquí arriba. ¿Sí? Él gustaba un poco como de repetirse a sí mismo. Para Toussaint es un pintor monótono. Yo cambiaría el adjetivo y le pondría que es un pintor homogéneo. Y además, en todo caso, el criterio que está utilizando Toussaint con un tono despectivo es muy moderno. Los artistas de esta época no buscaban ser originales. Esto es un tema que está fuera de sus intenciones. Al contrario, si ya alcanzaron el éxito con una serie de recetas y fórmulas plásticas, ¿para qué cambiarlas? Y no solo eso, sino que seguramente era la clientela misma quienes exigían que siguiera repitiendo sus modelos. Yo quiero que me haga un cuadro igualito, pero que tenga también el Padre Eterno como aquel que ya ha pintado ahí atrás, etc. Esto está en Atlisco, esto es de una colección en Estados Unidos, y si no es el primero, es de los primeros en manejar el tema de los desposorios de la Virgen. Casi todos los autores después van a decir que el que fijó este tema es Sebastián de Arteaga con su gran cuadro que está en el Munal. Sí, pero se les olvida que Luis Juárez ya ha realizado 3 versiones anteriores. A él se le debe esta Ascensión de Cristo, que es del Museo de Arte de Querétaro. Y esta es la genealogía. Ahí está Luis Juárez, es hijo de Jerónimo Juárez y Inés de Herrera. Se casa con Elena López de Vergara o de Jáuregui. Tiene 3 hijas y un hijo que es José Juárez. ¿Sí? Bueno, ahora pasemos a ver a José Juárez. Él ha nacido en 1617 y va a morir en el 61. Su padre ya lo dejó formado porque su padre muere en el 39. ¿Sí? Y entonces ya esto nos da un tiempo suficiente como para que ya lo dejó
bien formado. Sin embargo, aún desde sus primeras obras, José Juárez ya se ha separado del lenguaje paterno y él ya está mucho más atento a las sugerencias que están llegando del mundo sevillano. Y estos cuadros, que son hasta ahora los más tempranos localizados, Nelly Sigó mandó a hacer una serie de radiografías y estudios y apareció la firma y la fecha de 1646. Sabemos que ya desde el 40 él está trabajando. Su padre murió en el 39, pero él ya para el 40 ya está firmando cosas. Desafortunadamente, esos primeros cuadros tempranos se han perdido. A ver si algún día por ahí aparecen, pero hasta ahora estas serían las más tempranas. Y después, bueno, se van sumando cada vez con más éxito y mejor calidad una serie de cuadros verdaderamente impresionantes, como este San Alejo, que hace juego con el de los Justo y Pastor, ambas obras verdaderamente capitales dentro de nuestra plástica en la historia de la pintura novohispana. Del 55 son estos dos cuadros, este ya lo habíamos visto, pero también esta Dolorosa, que viene de una familia, de una colección particular, perdón. Pero quiero aquí destacar un rasgo, este modo de trabajar el resplandor a base de rayitas. Esto es un poco arcaizante ya para esta época. Ya no se usaba más en el mundo europeo. Pero curiosamente, este es un rasgo que está en todos los artistas de la dinastía Juárez. Luis Juárez lo ha empezado a emplear. Está en José Juárez, lo vamos a encontrar en Antonio Rodríguez, en sus hijos Juan y Nicolás. ¿Sí? Quiere decir que aunque no es una fórmula plástica exclusiva de los Juárez, sí es muy recurrente en ellos encontrar este tipo de trabajos. ¿Sí? También del 55 es este cuadro que es del Museo Universitario de Puebla, que se basa en una composición de Rubens. Se le conoce como la Virgen de la Sagrada Familia de las Palomas. Y también del 55 o 56, ya no recuerdo bien el dato, es esta Virgen de Guadalupe que se conserva en un convento de monjas en España, pero que es muy interesante porque es el primero en manejar a la Virgen de Guadalupe con las apariciones, para que quede claro que se trata de la Virgen, no la extremeña, sino de la mexicana, con las apariciones al neófito indígena Juan Diego. Su gran cuadro de la Profesa, que no tiene fecha, pero es una de sus principales obras, este del Calvario, perdón, la foto no es muy buena, pero vemos la gran cantidad de figuras y algunas de ellas de gran calidad, el soldado, la fuerza del caballo, este grupo que están jugándose las vestiduras de Cristo, etcétera. O este par de cuadros hermosísimos del Museo Sumaya, de San Agustín, con una extrañísima visión, del pecho de la Virgen y de Cristo salen chisguetitos de sangre y de leche que vienen a caer a la boca del santo. O este otro de San Buenaventura, este cardenal franciscano, atento al Cristo, que era su inspiración, como le confesó a Tomás de Aquino. O este cuadro también muy bello de la Porciúncula, o la visita de la Virgen con el niño a San Francisco, con el retrato del hijo del donante. El señor que ha pagado el cuadro se llamaba Alonso Gómez, y este es seguramente la presencia que sustituye al padre, porque la cartela dice: a devoción de Alonso, padre mío, de Alonso tal, mi padre. Bien. Hay tres cuadros que se conservan ahora en el MUNAL, pero que llegan del convento de San Francisco, que se les vienen atribuyendo a José Juárez, y todas las notas pictóricas nos llevan a esa idea. Efectivamente son de gran calidad. Este se le conoce como el Milagro de las Manzanas, o este de la Última Comunión de San Buenaventura, y ahí remarco otra vez la manera de trabajar los resplandores, aquí sobre todo, y el de San Sebastián de Horta, el hermano Sebastián de Horta, que se basa en un grabado
que reproduce una composición de Rubens con la vida de San Francisco Javier, pero vean cómo ha sustituido el fondo y en lugar de hacer a San Francisco Javier predicando en las misiones, nos entrega a este hermano lego franciscano curando, atendiendo las necesidades de los menesterosos y la gente que constantemente acudía a él. Bien, sabemos que hizo una serie de trabajos para el conde de Baños, este virrey de los más controvertidos que hubo en la Nueva España. Fue muy criticado y salió realmente enemistado con prácticamente todo mundo, en fin. Pero él le ha encargado varios retratos de él, su esposa, su hija, su nuera, su nieta, y 2 versiones de la Virgen de Constantinopla. Y en la Catedral de México se conserva este cuadro, que es una Virgen de Constantinopla. Y con buen ojo Nelly Sigó propone que este cuadro lo hizo José Juárez justamente para el virrey. Bueno, resulta que de ese conjunto de varios cuadros, José Juárez pretendía cobrar 500 pesos, pero únicamente se le pagaron 200. El virrey se retira del cargo, se va a España y entonces se sigue el pleito. Y la viuda de José Juárez, porque en ese momento ya acaba de morir José Juárez, sigue el pleito, tratando de recuperar los 300 pesos faltantes. Bueno, consiguió que únicamente se le pagaran 100 pesos más. Y se expresan muy mal, que no se puede esperar nada de un pintor de Indias y qué sé yo. Bueno, esto lo remarco porque de esa documentación sale que en ese momento estaban en su taller ayudando a José Juárez a hacer esos cuadros y testificando a favor de José Juárez, que ya ha muerto, pero que lo consideraban el mejor pintor, Antonio Rodríguez, que era su yerno y que había sido formado por el propio José Juárez, como él lo confesó, pero también se mencionan a Gaspar de la Loa y Alvarado, Lucas de la Cava y Bernabé Sánchez Requejo. De estos otros 2 no sabemos absolutamente nada, pero de Bernabé Sánchez Requejo sí empezamos a encontrar algunos cuadros. Por ejemplo, un par de cuadros que está en San Bernardino, en la iglesia de San Bernardino, allá en Tasco, un cuadro que se acaba de localizar en España, o sea que es un artista del cual vamos conociendo un poco más de producción, y ellos estaban como oficiales en el taller de José Juárez, ¿sí? Pero yo considero que el verdadero maestro de todos los pintores de la siguiente generación es precisamente José Juárez, e incluyo a Pedro Ramírez y a Baltasar de Chávez Rioja, ¿sí? Entonces, además de estos que estaban para ese momento, cuando los cuadros para el Conde de Baños, que todavía estaban dentro del taller, solo son estos. Estos ya se habían independizado, pero yo considero que también José Juárez no fue ajeno a la formación de este par. Bueno, Antonio Rodríguez se casa con la hija de su maestro, Antonia Juárez, y van a tener numerosos hijos. La producción de Antonio Rodríguez no es tan destacada, pero yo quisiera aquí por lo menos resaltar que si no fue él tan excelente pintor, porque sí no es un artista de grandes alturas, sí fue excelente maestro, porque supo transmitirles a Nicolás y a Juan Rodríguez Juárez, sus hijos, una serie de buenas lecciones, y les transmitió todo lo que él había aprendido de José Juárez. Sí está firmado, se le viene atribuyendo porque son muy similares, San Agustín, Tomás de Aquino. Está en Churubusco, perdón la foto, pero es una obra fechada en 1667 y que habría que considerarla entre las mejores salidas de su pincel. Es un cuadro grande, de buenas dimensiones y excelente colorido, aunque aquí obviamente esto no luce. Y en la colección de Fomento Cultural Banamex se conserva esta Virgen de Guadalupe, que sería una de las primeras versiones que tenemos de copia de la Virgen de Guadalupe también. Bien, y como curiosidad, simplemente les comento que este cuadro que está en el Museo del Prado se le ha atribuido recientemente a Antonio Rodríguez, simplemente porque lo consideran que es una obra media exótica, en donde está esta figura femenina con una esclava enana, toda vestida con
ciertos dotes de exotismo, y como se trata de personajes del mundo americano y se les relaciona con la Nueva España, pues bueno, se llegó un poco a la idea de que podría ser de Antonio Rodríguez, pero esto habrá que estudiarlo con mucho más cuidado. Aquí está Antonio Rodríguez, ahí están sus padres, tuvo numerosísimos hermanos Antonio Rodríguez, ya veremos después, ¿sí? Pero que se casa con Antonia Juárez, que es la hija de José Juárez e Isabel de Contreras, y tienen numerosos hijos, ¿sí? Entre ellos, por supuesto, los que nos interesan son Nicolás y Juan Rodríguez Juárez. Se dice que también José Rodríguez Juárez va a ser pintor, él va a ser sacerdote, y hay quienes dicen haber visto obras firmadas José Rodríguez Juárez. Bueno, después resulta que por lo menos en un caso, yo lo que veo es una abreviatura que más bien parecería que es de Juan Rodríguez Juárez y no ningún José Rodríguez Juárez. No está escrito José completo, sino una J-O que es perfectamente también asimilable a la forma breve de Juan, la abreviatura de Juan. En fin. Veamos primero la obra de Nicolás. Aquí tenemos un par de cuadros. Este es de Antonio Rodríguez, el profeta Elías, el del lado izquierdo, y el segundo, el del lado derecho, está firmado por Nicolás Rodríguez Juárez en 1690 y representa al profeta Isaías. Bien, ambos pertenecen a la colección de la Profesa y Toussaint dice que fueron hechos formando juego y que para este año del 90 en que firma Nicolás ya ha muerto su padre Antonio Rodríguez. Bueno, no hay tal. Todavía vive Antonio Rodríguez, va a morir hasta el año que sigue. Pero lo que sí me queda claro es que sí parece que forman juego, son dos profetas del Antiguo Testamento, pero ya desde su primer cuadro conocido de Nicolás, ya vemos que ya superó a su padre. Ya revela mayores dotes, ingenio, destreza, soltura. Las figuras de Antonio Rodríguez son bastante secas. En cambio, aquí vemos más movimiento y un mejor trabajo. Hay un dinamismo y soltura en la figura del ángel. Quizá hay incorrecciones anatómicos. La pierna que aparece aquí detrás no queda bien ensamblada seguramente en la cadera, qué sé yo. Pero lo ha intentado. Es una figura con mucho mayor ligereza, soltura. Y ya, insisto, el trabajo de paños, rostros, Nicolás es mejor pintor que su padre, como queda claro en este par de obras. Sus primeros cuadros, Nicolás era excelente pintor, pero al final ya trabaja obras mucho más suaves. Entonces, esto ha hecho hablar mucho de el tránsito de una pintura firme y fuerte del siglo XVII a una pintura muy débil hacia el siglo XVIII, y que justamente serían Juan y Nicolás Rodríguez Juárez las cabezas visibles más importantes de esta distinta manera de trabajar. O sea, este tránsito de una pintura vigorosa, casi a la manera de Zurbarán, a una figura mucho más suave y dulce, a la manera casi de Murillo, para el siglo XVIII, se vería perfectamente en las obras, tanto de Juan como de Nicolás. Entonces, viendo obras tempranas y obras más tardías, esto queda claro. Ahora, Nicolás Rodríguez Juárez se hizo sacerdote, tuvo numerosos hijos, pero tras enviudar, él siguió la carrera sacerdotal. Y ya como sacerdote, supongo, quiero pensar, que él ya no estaría con posibilidades de tener tienda abierta al público, taller con aprendices oficiales, etcétera. Pero claro, como era muy buen pintor, siguió haciendo trabajos de su arte. La gente seguiría acudiendo a él. Oiga, padre, quisiera que me haga un cuadro. Oiga, pero es que yo ya casi no tengo tiempo. No importa, yo se lo dejo ahí y usted vaya haciéndolo. Bueno, esto es simplemente para explicar el que la mayoría de los autores insisten en que de los dos hermanos, Juan es el que realmente es el gran pintor, que Nicolás no es tan buen pintor. Bueno, yo creo que a Nicolás lo estamos juzgando de su obra ya del siglo XVIII, en donde efectivamente se vuelve un artista mucho más sin innovación, más conservador, anquilosado. En cambio, Juan sí
siguió una carrera de triunfo ascendente hasta su muerte. Pero podemos apreciar por sus obras tempranas que era un excelente pintor. Este que está en el Museo del Virreinato está fechado en el 92, y este otro que está en la iglesia del Carmen de Celaya, del triunfo de la iglesia, está fechado en el 95, y son obras de enorme calidad, de dibujo, etcétera. Y aquí, por ejemplo, en la Santa Teresa, en esta transverberación, está rindiendo un claro homenaje a su bisabuelo, casi que está copiando modelos del bisabuelo. En cambio, para el par de ángeles que están detrás auxiliando a Santa Teresa, que está siguiendo más bien pautas de su abuelo. Esto es, Nicolás se está reconociendo miembro de una importante familia de pintores, y ahí están deudas para con sus antecesores. Esto es, está reconociendo como modelo a su abuelo y a su bisabuelo a la hora de componer. Son pechinas que están en la iglesia de la parroquia de Guanajuato, fechadas en 1699, y por ser poco conocidas me atreví a presentarlas así brevemente. O este gran cuadro que está en la sala capitular, que es la escena de Pentecostés, allí en la Catedral de México. Es un cuadro fechado en el 14, ya él para entonces ya sacerdote, ya era sacerdote del arzobispado, y seguramente como parte del clero le encargan a él la realización de obras de este tipo, y pues esta afortunadamente sí se conserva ahí mismo en la catedral. En Guadalupe, Zacatecas, fechado en el 22, está este monumental San Cristóbal, que es una figura muy efectista. Realmente sentimos que se está saliendo del cuadro, a pesar de que tiene errores anatómicos también bastante acentuados. Es un cuadro lleno de fuerza. O, por el contrario, estos otros cuadros deliciosos, laminitas, que están en Estados Unidos. Este está en Davenport y este creo que está en el Lagma. No estoy tan seguro en este momento. Pero vean otra vez el modo de trabajar los resplandores. Esto está en Luis Juárez, está en José Juárez, está en Antonio Rodríguez, y ahora lo encontramos en Nicolás Rodríguez Juárez. Y los últimos trabajos que realizó Nicolás son los que corresponden a la capilla de los Medina Picasso, ¿sí? Los retablos de la especie como de crucero, los colaterales, no del retablo principal, sino de los muros laterales, están con pinturas de Nicolás Rodríguez Juárez. Esta capilla que mandó a hacer Buenaventura Medina Picasso, se las confió a su compadre Nicolás Rodríguez Juárez, porque resulta que una hija de Nicolás fue llevada a bautizar justamente como padrino Buenaventura Medina Picasso. Y no olvidar que los Medina Picasso era una de las familias más ricas de ese momento, ¿sí? Y además fueron importante familia de labor de mecenazgo, participaron en numerosos aportes económicos para la realización de numerosísimas obras de arte. Pero en fin, Buenaventura manda a edificar esta capilla y a Nicolás le encarga la realización de los cuadros. Simplemente les muestro uno de los retablos, y enfrente están otros con temas más bien de pasión, y entonces está la decapitación de Juan el Bautista, o la crucifixión de San Pedro, la crucifixión de Felipe de Jesús, etcétera. Aquí son temas gloriosos, y acá son temas más bien como de martirio, dolor, etcétera. Son dos advocaciones distintas en estos retablos fronteros, pero están fechados en el 33, y Nicolás Rodríguez Juárez muere en el 34. Pero fue excelente retratista. Vean el retrato que le hizo al niño Joaquín Manuel Fernández de Santa Cruz, sobrino del obispo de Puebla, cuando tiene 4 años. Ya está, ya, a pesar de que el cuadro está fechado en 1695, todavía son finales del siglo XVII, el niñito ya está vistiendo a la moda francesa, ¿sí? Claramente. Pero realiza retratos de arzobispos, Juan Ortega Montañez, o de personalidades ilustres, como Juan Ignacio de Castorena y Ursúa, que después va a ser obispo electo de Yucatán, pero es uno de los que participaron en las ediciones de las Gacetas de México, ¿sí? Como periodista.
recogiendo todas estas noticias valiosas. Bueno, pero resulta que también Ignacio María de Castorena y Ursúa era compadre de Nicolás Rodríguez Juárez, porque él también llevó a bautizar otras de las hijas de Nicolás. Bueno, este es Juan Rodríguez Juárez, este es el hermano menor, y este es un autorretrato. Si recordamos un poco brevemente, los pintores coloniales tenían que trabajar siempre por encargo. No es que ellos, hoy me levanté con ganas de hacer una cosa totalmente distinta. No, siempre es por encargo. Pero obviamente esto no fue realizado por encargo. Esto es un autorretrato. Quiere decir que lo hizo para satisfacción propia. Pero la doctora Paula Mus, que ha estado estudiando todo este problema de la liberalidad del arte de la pintura en la Nueva España, encuentra que este autorretrato es justamente un argumento visual más de esta lucha por la búsqueda de la nobleza en el arte de la pintura. Porque aquí claramente Juan Rodríguez Juárez se revela como buen pintor. Esto es, él se considera el mejor pintor. Él se sabe el buen pintor, tiene conciencia de ello. Este autorretrato hay que ficharlo alrededor de 1719, ya murieron Villalpando, ya murió Juan Correa, su hermano Nicolás vive, pero ya es sacerdote y cada vez trabaja menos. Claro que hay otros artistas, pero ni duda cabe que nadie le hace sombra a Juan. Él lo sabe. Y entonces aquí nos entrega justamente su pose en esta actitud casi desafiante, nos ve casi que por encima del hombro, ¿no es cierto? Y obviamente no está vistiendo sus ropas de trabajo, él no estaría trabajando así, sino que se ha puesto su mejor traje para autorretratarse. Entonces él tiene aquí conciencia de su valía, pero gracias al arte de la pintura. Y es que justo a partir de estos momentos, muy poco después esto va a quedar claro, ellos ya cada vez más van a estar distanciándose del mundo gremial. Ya no van a llamarse maestros en el arte de la pintura, sino profesores. Profesor lo mete casi más al mundo de la academia, ¿sí? Maestro lo liga al gremio. Entonces se van a empezar a llamar profesor del nobilísimo arte de la pintura. Y esto queda claro porque hay un documento de 1722 en que justamente se alude a que varios pintores de la Ciudad de México, un grupo de pintores, se están reuniendo voluntariamente en una especie de academia, ellos así lo dicen, en una manera de academia, para ilustrarse entre ellos mismos, para corregirse entre ellos. Y esto es de enorme modernidad. Bien. Y simplemente basta recordar que él es el autor de las pinturas del Retablo de los Reyes para entender la valía de este gran pintor. Esta sería una de sus obras más tempranas, apenas tiene 17 años, él ha nacido en 1675 y para 1692 en la Profesa se conserva esta transverberación de Santa Teresa y que también es un homenaje a su bisabuelo, porque la Santa Teresa perfectamente casi que la podría haber firmado Luis Juárez. Y a pesar de su precocidad, nos entrega un cuadro muy interesante en cuanto al colorido y la firmeza de las formas. Todavía se le notan ciertos titubeos, etcétera, pero ya se está revelando cada vez como mejor pintor. Y de un año después, del 93, es esta alegoría de Francisco Javier evangelizando en las misiones, pero curiosamente también como si hubiera pisado tierras americanas, lo cual por supuesto nunca ocurrió, pero es para destacar y enfatizar el éxito obtenido por los jesuitas y en este caso por Francisco de Javier, que no tardaría mucho en ser declarado patrono de las misiones, justamente. Y la obra pertenece al Museo Franz Mayer. Para la Catedral de Puebla en 1702 realiza un par de cuadros sobre San Ignacio de Loyola, pero va realizando distintas obras a lo largo de su carrera, algunas cada vez con mejores cualidades pictóricas, como es este excelente y gran cuadro que decora la sacristía de la Iglesia del Carmen, la Iglesia del Carmen en el centro, no en San Ángel, sino en el centro, y que está fechado en 1708. ¿Sí? Es un patrocinio de la Virgen del Carmen a la Iglesia Universal, hasta el Papa, el Rey y personalidades de la rama femenina, rama masculina de la orden. O del Metropolitan
de Nueva York, se acaba de adquirir esta hermosísima lámina que también copia el grabado de Sadeler que ya habíamos visto que también ha copiado Luis Lagarto. Y ahí está otra vez el tipo de resplandores a base de rayitos. Como digo, esto es muy arcaizante para mediados del 17, para principios del 18, hacia 1720, que podríamos intentar fechar este cuadro, pues ya esto definitivamente no se hace más. Sin embargo, esta familia orgullosamente lo sigue empleando. Y, por ejemplo, este cuadro que se conserva en Davenport, si no supiéramos que está firmado por Juan Rodríguez Juárez, estoy seguro que más de uno dudaríamos si no es cuadro de Luis Juárez, del bisabuelo. Y no, está firmado Juan Rodríguez Juárez. Esto es, nuevamente, es un claro testimonio de orgullo de pertenencia a una dinastía tan célebre, cuyas obras estaban por distintos espacios en casi todas las iglesias de la Ciudad de México y otros sitios, y que ellos se sentían miembros destacados justamente de ese núcleo. Para 1720 realiza 4 cuadros para la iglesia de la Profesa, de ya clara modernidad, ya son cuadros claramente dieciochescos, de aquí a lo que va a ser Ibarra, Cabrera, etcétera, no hay más que un simple paso. O este cuadro recientemente dado a conocer que hizo para Corpus Christi, fechado en el 23, justamente en homenaje a la Sagrada Eucaristía, Corpus Christi. Hizo numerosas representaciones de pasajes de la vida de la Virgen, pero destaco en este caso 3 composiciones con el mismo tema de la huida a Egipto. Y estoy casi seguro que si este cuadrito nos lo encontráramos en Europa, pensaríamos que se trata de un artista francés. Respira cierto mundo de lo que se ha llamado rococó, aunque por supuesto hay toda una distancia de por medio. Aquí es un tema religioso. Pero en fin, vean cómo sabe ser variado aún en una misma temática. Y es el autor de los cuadros que están en los colaterales de la Capilla de los Reyes, con pasajes de la vida de la Virgen. Y estas son sus obras más tardías, están fechadas en el 27 y él muere en el 28. Siendo el hermano más chico, murió primero que Nicolás. Y realizó pues, numerosas innovaciones. Por ejemplo, iconográficamente el tema de los desposorios, creo que él es el primero en donde ya el sacerdote no está al centro. En fin, bueno, dejemos a los Rodríguez Juárez, simplemente nomás terminar con unos comentarios más. Como excelente retratista, aquí está el gran cuadro que le hizo al duque de Linares, que hoy se conserva en el MUNAR. Es el autor del retrato del Marqués de Casafuerte, que se conserva en el ayuntamiento. De este hermoso cuadro de Santa Rosa de Lima, con esta espléndida mujer en el ángulo inferior izquierdo, que es obviamente la mujer que ha pagado el cuadro, la donante que se le llama, y que aquí está copiando a Murillo, porque efectivamente aquí hay una composición de Murillo, pero ha incorporado la presencia de esta criolla hermosísima en el cuadro. Bien, se ha dado a conocer también recientemente que es el autor de este cuadro casi costumbrista que alude al matrimonio de indios, ¿sí? Estos son los contrayentes, flanqueados por los padrinos, todos con flores, sus chiles, coronas, sombreros, gran festejo, gran algarabía, etcétera. Pero también se le han atribuido, este sí está firmado, pero se le han atribuido a Juan Rodríguez Juárez unos cuadros que se conservan en Inglaterra, que se vienen entendiendo como los cuadros más tempranos de esto que se conoce como cuadros de castas. Y es que Efraín Castro Morales localizó un documento por el que el virrey duque de Linares manda a hacer justamente una serie de cuadros de castas a Juan Rodríguez Juárez. Y entonces, bueno, se ha querido identificar esos cuadros que ha hecho para el conde de Linares con los que actualmente se conservan en una colección de Inglaterra y que son realmente muy interesantes. Bueno, pero dentro de esta familia hay que incluir a un miembro más, que es Antonio de Torres, al cual siempre lo habíamos estudiado aparte, ¿sí? Pero resulta que Antonio de Torres es primo de los Rodríguez Juárez,
¿sí? Y vean cómo también emplea la solución de los rayitos. Ahora, yo me quebraba la cabeza de cómo estaban entroncados. Yo estaba estudiando a los Rodríguez Juárez y entonces me interesaba ver de qué manera. Entonces pude armar esta especie de esquema genealógico en donde Antonio Rodríguez se casa con Antonia Juárez y tiene todos estos hijos. Ahí están Juan y Nicolás Rodríguez Juárez, todos estos. Pero ahí están Nicolás y Juan. Pero Antonio Rodríguez, que es hijo de Sebastián Rodríguez y Isabel Beltrán de los Reyes, tienen también numerosos hermanos. Pero una hermana suya, María, se casa con un Tomás del Torres Lorenzana, que tienen varios hijos, y ahí está Antonio de Torres. Entonces, efectivamente, Antonio de Torres es primo de los Rodríguez Juárez. ¿Y por qué no? Quizá habría entonces que ampliar el taller de Antonio Rodríguez con un discípulo más, porque su sobrino se debe haber formado en el taller del tío, al calor del clima familiar junto con sus primos Nicolás y Juan, ahí en el mismo momento. Y vean cómo Nicolás y Antonio son de la misma edad, han nacido ambos con diferencia de meses en el año de 1667. Esto resulta interesante porque entonces ahí tenemos que Antonio de Torres también es miembro de este conjunto de buenos pintores que se han formado en el seno de esta dinastía de los Juárez, que aunque no lleve el apellido, es casi claro que se ha formado con su tío. Y ahí están otra vez los resplandorcitos, que, insisto, no son exclusivos de los Juárez, pero sí es un signo que de alguna manera es recurrente en la producción de ellos. Y este artista Antonio de Torres está resultando cada vez más atractivo, porque no solo es muy prolífico, sino que su obra se está localizando ahora con más frecuencia en España. Por ejemplo, esta Virgen de Santa María la Redonda se conserva, si no mal recuerdo, en Málaga, o en Antequera, en España. Perdón. Bien, tenemos pues que entonces la dinastía de los Juárez se inició con Luis Juárez, continuó con José Juárez, siguió con Antonio Rodríguez, que se ha casado con la hija del maestro. Ahí están los dos hijos, Nicolás y Juan Rodríguez Juárez, pero hay que agregar también a Antonio de Torres. Pero es que, sin forzar demasiado las cosas, resulta que Juan Rodríguez Juárez parece que estuvo en la formación de José de Ibarra. José de Ibarra, este gran pintor, él mismo dice que fue discípulo de Juan Correa, ¿sí? Bueno, pero cuando vamos a la obra de José de Ibarra no encontramos nada de Juan Correa allí, pero sí encontramos mucho de Juan Rodríguez Juárez. Y es que resulta que José de Ibarra está muy cercano a los Rodríguez Juárez. Quiero yo pensar que este pintor, a la muerte de Juan Correa, se ligó con los Rodríguez Juárez. Y es así que cuando se casa José de Ibarra, él contrae matrimonio en el 18, aparece como testigo Nicolás, enviuda, y al año siguiente, en el 19, vuelve a contraer segundas nupcias, y ahora el testigo es Juan Rodríguez Juárez. Ahí están los dos presentes en la vida y cercanos a José de Ibarra. Pero es que en aquel documento que les comentaba de la Academia de 1622, resulta que este grupo de pintores están bajo un poco esta academia, la cabeza de los mismos son los Rodríguez Juárez, pero el documento lo que se dice es que ese grupo de pintores que se reúnen en la academia le dan de poder al oficial José de Ibarra para que en nombre de todos ellos postule para el concurso de la erección del arco que se va a levantar para la entrada del virrey, que está en ese momento ya a punto de llegar a la Ciudad de México. Entonces, quiere decir que estaba ya con Juan Rodríguez Juárez, y como oficial aparece como miembro de esta academia, a la cabeza de la cual estaban justamente Juan y Nicolás Rodríguez Juárez. Y de esta manera, esta dinastía de los Juárez continuaría con José de Ibarra, pero no solo allí, sino que él a su vez es maestro de Miguel Rudecindo Contreras, del cual hay poca obra, pero sí de Juan Patricio Morlete Ruiz, el cual siempre decíamos que era discípulo de Cabrera, y no, ahora sabemos que es discípulo de Ibarra, y seguramente discípulo de alguno de ellos dos es Rafael Joaquín Gutiérrez. Y este Rafael Joaquín Gutiérrez es el que va a regalar a la academia
los retratos de Ibarra y de Juan Rodríguez Juárez. ¿Por qué? Porque eran retratos que se habían conservado en el taller. Y de alguna manera él los ha heredado y él es el que los dona a la Academia de San Carlos ya a finales del siglo XVIII. Pero bueno, ese es otro capítulo. Pasemos rápidamente a ver otra dinastía. Estos son los Villalpando. Ahí está Cristóbal de Villalpando, que contrae matrimonio y tiene numerosos hijos. Tuvo 2 hijos que se llamaron Carlos, pero murieron a los 2 años de edad. Desafortunadamente, mueren muy poco. Carlos, vean cómo nace en el 78, muere en el 80, nace en el 80 y muere en el 82. Entonces, este bachiller Carlos de Villalpando, que dice ser hijo de Carlos de Cristóbal de Villalpando, perdón, yo no he localizado su partida de bautizo, pero por ahí seguramente, si no entiendo por qué dice, cuando muere Cristóbal de Villalpando en su partida de defunción dice, y no testó, ahí está anotado, y no testó como dice su hijo el bachiller Carlos de Villalpando. Bueno, por supuesto que el más importante de este grupo, de estos 2 pintores, es Cristóbal de Villalpando, que ha iniciado su carrera en 1675 en Huaquechul, ¿sí? Haciendo una serie de cuadros para el retablo de Huaquechul. Trabajó con gran calidad desde sus obras juveniles, como lo revelan estas obras de buen dibujo, magnífico colorido. Aquí está copiando a Rubens, ¿sí? Este es un San Pedro que está en el Museo de Querétaro, este es de Pedro Pablo Rubens, que se conserva en Madrid. Obviamente ha llegado una copia pictórica, no grabado, porque no fue un grabado lo que conoció Cristóbal de Villalpando, de por medio, entre este cuadro original de Rubens y este de Villalpando, necesariamente hubo de por medio una copia pictórica, no un grabado, porque siguen la misma dirección. Y aunque fueron 2 series las de grabados que repiten estos de Rubens, son grabaditos muy toscos, muy feos. Entonces aquí más bien lo que hubo de por medio fue una copia pictórica. Pero muy pronto Villalpando alcanzó fama y fue subiendo su prestigio. En la Catedral de Puebla en el 83 nos entrega este enorme cuadro, ¿sí? Que liga 2 pasajes, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, en un lenguaje grandilocuente, fastuoso, lleno de barroquismo, como todo lo de Villalpando, que hace de los 6 cuadros, 4 son de Villalpando en la sacristía de la Catedral de México, entre los que destacan, por supuesto, el de San Miguel Arcángel, con esta maravillosa figura de San Miguel, y en donde hay una serie de retratos de una comitiva como procesión, en donde está, por supuesto, el arzobispo, canónigos, pero la firma del artista es sumamente importante, porque ahí leemos, por su mano hizo Cristóbal de Villalpando, inventor, ¿sí? Es una manera muy original de firmar justamente este cuadro. Y suponemos que ahí está el autorretrato de Villalpando en este rostro civil que está ahí entre varios clérigos. Hizo la cúpula de la Capilla de los Reyes en Puebla, que copia mucho la de Francisco Ricci de las Descalzas Reales de Madrid. ¿Cómo la conoció? No sabemos, pero sigue mucho la misma disposición en general. Hay variantes, mucho más figuras aquí en la de Puebla, pero el esquema compositivo es básicamente el mismo. 2 obras más de Villalpando, como gran pintor que lo es, esta de la Anunciación, de gran originalidad, con todos los coros angélicos, como si fuera una anunciación cósmica. Este otro cuadro del Árbol de la Vida, ambos se conservan en el Museo de Guadalupe en Zacatecas. Dentro de sus últimas obras está la serie de La vida de San Ignacio de Loyola para Tepozotlán, el Museo del Virreinato de 1710, perdón. Pero también es autor de este retrato de don José Retes y Largache y de esta vista de la plaza. En su hermoso libro dedicado como monografía a Villalpando, don Paco de la Maza se pregunta, ¿y qué no hizo retratos Villalpando? El mejor pintor de su tiempo no recibió ningún encargo para hacer retratos. No es creíble. Y da un poco a entender que ojalá que pronto aparezcan. Bueno, ya aparecieron 2, uno de Aguiar y Seijas en La Profesa y este otro en una colección particular.
Y en Londres se conserva esta maravillosa vista de la plaza de la Ciudad de México. Bueno, no en Londres, cerca de Londres, en Inglaterra, pero es una colección particular y es importantísimo cuadro por todo lo que significa. Y de su hijo, bachiller Carlos de Villalpando, poca obra conocemos, pero una de ellas es este exvoto hermosísimo que nos muestra el interior de la iglesia de los betlemitas, ¿sí? Cómo luciría a contraesquina del Munal y pegado a un costado del Palacio de Minería. Bien, este es el interior de cómo luciría esta iglesia de los betlemitas, pero también es el autor de una serie de la vida de Santa Catalina de Siena que está en Santo Domingo, el que fue la iglesia de la Compañía allá en Zacatecas. ¿Sí? Este Juan Correa era un médico, un cirujano, un barbero, que se casa con una negra, Pascuala de Santoyo, quien ya a su vez era viuda y tenía otros hijos, pero en fin, con ella va a procrear de menos a 2 hijos, a José y a Juan Correa. Cada uno contrae matrimonio y tiene numerosos hijos. Y ahí entonces tenemos José Correa va a ser padre de Nicolás Correa y Juan Correa va a ser padre de Miguel y de Diego. Bien, Juan Correa sin duda es el más importante de este grupo familiar, pero llama la atención algo, llama la atención encontrar a una figura detrás, aparentemente en sombra, pero que se ha sugerido que quizá ahí hay una especie de testimonio de este mundo étnico que antes desconocíamos para Correa. Entonces está el niño Jesús con un coro de ángeles en donde aparecería supuestamente una especie de angelito negro, ¿sí? Pero bueno, recordar que Juan Correa recibió numerosos encargos y entre ellos del Cabildo Catedralicio. Ha hecho este cuadro que se destruyó también con el incendio de la catedral en 1967, pero que estaba justamente en el coro, ¿sí? Como remate del coro atrás de espaldas del altar del perdón. Pero ha hecho los lienzos, 2 de ellos que decoran la sacristía de la Catedral de México y que por supuesto destaca este hermosísimo de la Asunción de la Virgen, que es la titular de la Catedral de México. Y tenemos numerosas obras de él, Virgen del Apocalipsis, cuadro dedicado a la vida de San Francisco de Asís que se conserva en Aguascalientes, o esta hermosísima Santa Catalina de Alejandría que es del Munal, este es del Museo Nacional del Virreinato, la de la Virgen del Apocalipsis. Entonces, estamos ante un artista realmente muy destacado que justamente a través de su arte alcanzó a algo así como a blanqueársele la piel, o quizá porque él no era de piel tan oscura, le fue más fácil hacer el tránsito a lo que pasaría a ser como pintor español, porque ya al final es Don Juan Correa, ya en los documentos iniciales se le llamaba simplemente como Juan Correa, maestro de pintor de color quebrado o pardo. En cambio ya al final es Don Juan Correa, ¿sí? La Virgen de los Zacatecas, maravillosa pintura que se conserva ya en Zacatecas, pero esta está firmada como Juan Correa y está fechada en 1730 y tantos. Quiere decir que esto ya no es de nuestro pintor. Y entonces posiblemente sea de estos miembros de la familia que a su vez han tenido hijos y uno de ellos le puso el nombre de Juan. Y entonces esta idea de que hay un Juan Correa el viejo y un Juan Correa el mozo, parecería que entonces sí se confirma, porque este cuadro está fechado en la década de los 30, está en un museo norteamericano, creo que en el de Filadelfia, no recuerdo, pero obviamente entonces corresponde sí al núcleo familiar, pero es otro miembro más. Es el autor del biombo de las artes liberales que se ven en una de las caras, o de los triunfos de los elementos que vemos en la otra cara, y que es una de las joyas del Museo Franz Mayer, ni duda cabe. Esto es de José Correa, que ha salido recientemente a subasta. El hermano no es tan buen pintor, es el hermano mayor, muere más joven y ha dejado muy poca obra. Pero él es padre de Nicolás Correa, el cual sí merece más nuestra atención, porque es un artista realmente interesante, autor de esta
bellísima tela de los desposorios místicos de Santa Rosa de Lima, de excelente colorido, fechada en 1695, que está en Nemunal. ¿Sí? Entonces, él es hijo de José Correa, sobrino de Juan Correa. Pero también de Nicolás Correa conocemos que incursionó en el campo de los enconchados, de estas pinturas con incrustaciones de concha nácar. Esto pertenece a la Hispanic Society de Jesús, de Hispanic Society of America en Nueva York, y es las bodas de Caná, por supuesto. Y él, habría que agregar a este núcleo a Miguel Correa, que es hijo de Juan Correa, ¿sí? Nicolás era era sobrino de Juan, hijo de José, pero Miguel Correa sí es hijo de Juan Correa, y de él se conocen, entre otras obras, pues este juicio final que está en la iglesia de la Profesa, fechado en el 18. Bien, hay más obra de los Correa, de otros miembros, pero pasemos ahora a ver a los González, que son estos que trabajan la técnica del enconchado. Bueno, por documentos localizados por Guillermo Tovar de Teresa, parecería que este núcleo familiar empieza con Tomás González, que en un documento aparece como de Villaverde, y que se le nombra como maestro de pintor de Maque. Y sabemos que es padre de Miguel González. Ahora, de este Tomás no tenemos absolutamente nada, pero de Miguel y de Juan González, entre los dos, sí sabemos que hicieron obra, pero también sabemos que hay obras o firmadas por uno o por el otro. O sea, que han hecho obras en común entre los dos, pero que también cada uno por separado ha hecho obra. Pero, ¿qué grado de familiaridad los une? No lo sabemos. Al principio se decía que eran hermanos, pero por estos documentos localizados por Guillermo Tovar, esto no parece ser así, porque Miguel González tiene apenas 25 años hacia 1688, 89, cuando aparece como fiador de su padre para un arrendamiento, para un trámite de otro tipo. Aparece ahí Miguel González, de 25 años, oficial de pintor, y no puede ser hermano de Juan González, por la sencilla razón que de Juan González se conserva un cuadro en la Smithsonian American Art Museum, fechado en 1662, que es fecha muy temprana. En todo caso, Juan González quizás sea hermano de Tomás González, ¿sí? Y tío de Miguel González, no sabemos. Pero lo que sí queda claro es que entre los dos hicieron, por ejemplo, las tablas de la conquista que se conservan en el Museo de América. Son esta serie de escenas con la conquista de México, que están fechadas en 1698. Miguel ha firmado, está la firma de él en una, y de Juan está la firma en otro. Entonces quiere decir que entre los dos hicieron toda esa hermosa serie. Se conservan 4 series de la conquista de México. Esta es sin duda la más conocida, está también bastante difundida, la que se conserva en Buenos Aires, y después hay otras que están entre colecciones particulares o divididas entre el Franz Mayer y el Museo del Virreinato, Castillo de Chapultepec, etc. Pero en fin, firmadas por uno o por otro, tenemos por ejemplo en el Museo Lagma recientemente adquirida, esta Virgen de Guadalupe por Miguel González. Y Juan González, en una colección particular en las Islas Canarias, se conservan 4 tablas con la defensa de Viena. Ya ni siquiera es la conquista de México, no tiene que ver nada con México, sino son temas de batallas y es el tema de la defensa de Viena, y se conservan allá en las Islas Canarias. Otro núcleo familiar son los Arellano. Se hablaba de un José de Arellano, se hablaba, porque hay firmas, de unos cuadros con el Mudo Arellano, pero también de repente apareció la idea de que en Guadalajara unos cuadros eran de Teodulo Arellano. Bueno, ya tenemos muchos pintores Arellano. Todos al principio se creían que eran de José de Arellano. Bueno, creo que José de Arellano no existió. ¿Sí? Por más de que por ahí se recoge la existencia de este artista, no parece haber existido. Lo que sí tenemos documental y por obra es Antonio de Arellano, que es padre a su vez de Manuel de Arellano. ¿Sí? Son 2
pintores importantísimos en el paso del siglo XVII al XVIII, que son padre e hijo. ¿Sí? Bien, lo que pasaba es que solo teníamos cuadros firmados Arellano, y eso, pues claro, desconcertaba, porque ¿quién era ese tal Arellano? Y como se empezó a difundir la existencia de un José de Arellano, pues José de Arellano era el autor de todas esas, como sería el caso de este cuadro de San Francisco, o el árbol genealógico de la orden franciscana que está en la capilla de Aranzazú, allí en Guadalajara, que está firmado simplemente Arellano. Bueno, ahora ya sabemos que de menos son 2, quizá 3 los pintores Arellano, porque ahí está Antonio de Arellano, es el que firma esta Anunciación que se conserva en la Catedral de Zacatecas. Hasta ahora es la única obra que yo recuerde que está firmada por Antonio y por Manuel. En el Museo de la Basílica de Guadalupe se conserva este exvoto y hay retratos de personajes universitarios firmados también por Manuel de Arellano, ¿sí? En el museo, en el patrimonio universitario de aquí de la UNAM, perdón, se conserva un retrato de un personaje firmado Manuel de Arellano. Entonces, ahí tenemos como padre Antonio y Manuel de Arellano, hijo. Pero resulta que es que también hay cuadros firmados el Mudo Arellano. Resulta que hay una serie de cuadros de la vida de la Virgen en Antequera, España. La serie está firmada por Juan Correa, pero 3 cuadros están firmados en Mudo Arellano, que forman parte de esa misma serie, pero están firmados así, el Mudo Arellano. Y entonces la idea es, ¿el Mudo es un tercer pintor? ¿O el Mudo era Antonio? ¿O era Manuel? Y esto pues es un punto que todavía habría que investigar. Y después resulta que aquí en México, en Jilotepec, existen otros 3 cuadros firmados, el Mudo Arellano, con temas de la Pasión de Cristo. Y se nos revela como muy buen pintor. Pero bueno, obras firmadas simplemente Arellano, pero espectaculares, está este que se conserva en España, que habla sobre la dedicación de la que en ese momento era la nueva casa para la Virgen de Guadalupe, que antes se le veneraba en la pequeña capilla de indios. De aquí se ha sacado la imagen, viene en procesión, y aquí está ahorita la imagen, y va a continuar la procesión, se abren las puertas y se le va a depositar en su nueva casa. Esta que para hoy en día es la antigua basílica, en ese momento era la nueva basílica. Se acababa de dedicar en 1709, la construyó Pedro de Arrieta, y entonces se hace el traslado de la imagen. Y este cuadro es un poco como el reportaje gráfico de ese acontecimiento, que aglutinó a toda la sociedad novohispana. Y de hecho, incluso hasta el mundo internacional, porque ahí en las azoteas está la referencia de que estaba una embajada de japoneses. Bueno, es un cuadro lleno de figuras y la firma aparece aquí en el ángulo inferior izquierdo, siguiendo la curvatura de la rueda del carruaje. Ahí está la firma simplemente Arellano. Y alguien afirmaba que estaba firmada José de Arellano. No hay tal, es simplemente Arellano. Y todo parece indicar que es de Manuel de Arellano. Y que a Manuel de Arellano también habría que atribuirle, adjudicarle la autoría de estos interesantes cuadros que serían el primer paso para lo que se va a hacer la configuración de cuadros de castas. Aunque aquí con unos inicios un poquito distintos. Esta sería la mulata, pero este cuadro hace juego con otro que ahorita es de paradero desconocido, en donde está el mulato con el mulatito. Y también se conserva en el Museo de América el de Indio Bárbaro y la mujer india con su niñito indito. ¿Sí? Pero entonces aquí vemos que no es la mezcla de las distintas etnias lo que daría el origen a lo que llamamos cuadros de castas, sino que son parejas de cuadros. Bien, los Miranda, los más importantes son Juan de Miranda, pero también está José de Miranda y Ventura de Miranda. Los 3 son hermanos. El más importante, ni duda, es Juan de Miranda, autor de un apostolado que está en Churubusco, fechado en el 706, pero también es el autor del primer retrato conocido de Sor Juana Inés de la Cruz,
que estaría fechado aproximadamente en 1714, se conserva actualmente en la rectoría de la UNAM. Y sería el autor también de esta hermosa Virgen, de esta Inmaculada Concepción, que forma parte del mundo de la colección del Franz Mayer. Esto es Juan de Miranda. Hay más obras de este artista, pero estas serían las obras más destacadas. De Ventura de Miranda se conserva en la Catedral de México una serie de personajes del Antiguo Testamento. En Durango se acaba de localizar restos de un apostolado, del cual formaría parte este San Juan, y de un tal Javier Miranda está este cuadrito en el Museo de Churubusco, que obviamente también sería de este mismo núcleo familiar. Parecería que es José Javier Miranda. Bien, y para terminar, simplemente recordar que no solo es el caso de la Ciudad de México, en Puebla se dio esto igualmente. Ahí está Pedro Chacón como un artista importante que a su vez es maestro de Pedro de la Piedra. Pedro de la Piedra se casa y tiene a su hijo Lorenzo de la Piedra, pero a su vez recibe como aprendiz Antonio de Santander, quien a su vez al casarse va a tener a otro par de hijos que también serán pintores, José y Javier de Santander. O tenemos el caso de los Berrueco. El más importante va a ser Luis Berrueco, pero la cabeza del núcleo familiar parece que es Diego Berrueco. Pero de ahí vendrían Pablo José Berrueco, Miguel Berrueco, José Berrueco, Mariano Berrueco, etcétera. No sabemos cómo quedan entroncados, pero parecería que el más temprano es Diego, aunque el más importante y del que más se conserva información es Luis Berrueco. Pero están también los Talavera, que es el padre Cristóbal de Talavera, que tiene varios hijos, todos ellos pintores, José de Talavera, Pablo José de Talavera, que es el mismo anterior, pero por si las dudas, porque alguien sí lo ha separado, pero entonces serían Pablo José de Talavera, Manuel de Talavera y Vicente de Talavera. Y no olvidar a Miguel Jerónimo Cendejas y Lorenzo Cendejas, padre e hijo. Así rápidamente, este es Lorenzo de la Piedra, y que se formó al mismo tiempo que Antonio de Santander, que no es de la familia, él sí era hijo de Pedro de la Piedra, pero él se casa con la hija de Pedro de la Piedra y entonces se convierte en su yerno y discípulo. Y es autor de algunos cuadros tan importantes como este de la Catedral de Puebla. O los Talaveras, este es Cristóbal de Talavera, que nos deja este enorme cuadro en San Francisco, de allá de la ciudad de Puebla, pero que es padre de Manuel de Talavera, de Pablo José de Talavera y de Vicente de Talavera. El más importante, ni duda cabe, va a ser Pablo José de Talavera, de estos hijos. Pero está también Luis Berrueco, que dejó una muy fecunda producción allí en Puebla. Este está en la Catedral de México, y este forma parte de una serie de la vida de San Francisco en el convento de Huaquichula. En el Museo de América de Luis Berrueco se conserva este cuadro de castas, que todavía está unido. Parece ser que la idea era que después se mandaba así enrollado para que allá se les recortara y se marcaran por separados. Parece ser que esa es un poco la intención. O está el caso, ya para finalizar, en el mundo poblano, finales ya del siglo, segunda mitad del siglo XVIII, principios ya del XIX, con esta otra dinastía de Miguel Jerónimo Cendejas, que tiene una producción enorme, con enorme éxito, y finalmente su hijo Lorenzo Cendejas, que también realizó diversas obras. Bien, pues de esta manera podemos estar terminada esta charla, perdón por haber abusado del tiempo, pero creo que ha quedado más o menos claro la idea de la transmisión del oficio que se daba en estos mundos gremiales, que se fue favoreciendo, que fuera así de padres a hijos, y si no a través del yerno, que también se convertía en colaborador, discípulo, y esto permitía la continuidad de esta misma idea de dinastía. En fin, pues quiero agradecer al MUNAL la invitación y agradezco a todos su presencia. Gracias.
Gobierno de México.